Hola, soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo 1 de la sexta temporada. 3 al área, llega el centro, arriba. Y vamos a comenzar este 2025 con un tema interesante que ya lo habíamos tocado la temporada pasada, pero ahora lo vamos a hacer en video, que son estos jugadores que no solamente consiguieron una, sino 2 veces el triplete. Estamos hablando de jugadores del Barcelona, del Bayern Múnich y del Inter de Milán. Ustedes ya más o menos sabrán cuáles, ahí también por la portada de este video. Vamos a comenzar con los del Barcelona. Comenzamos con el señor Pedrito Rodríguez. Todos estos que vamos a hablar del equipo culé ganaron el triplete. La primera vez fue en el 2009 bajo el mando de Pep Guardiola y en 2015 con Luis Enrique. Son jugadores que pues al menos se mantuvieron 5 años y que les tocó levantar Copa del Rey, Champions League y Liga. Es decir, en vez de Copa del Rey también podrían considerarlo como la Pokal o podrían conseguir la Copa de la Serie A, la Copa de Italia. Entonces, pues esos sean los títulos: Copa, Champions y Liga de local, de la que están jugando en cada país. Entonces comenzamos con Pedrito Rodríguez, un jugador que no solamente ha ganado la Champions League, también ha ganado Europa League, ha ganado Eurocopa, ha ganado Mundial de la FIFA y pues salido de la Masía estuvo en ese selecto grupo de jugadores que consiguieron el triplete con el Barcelona, ya lo dijimos, en el 2009 y en el 2015. Otro que también salió de la Masía, también ahí de la cantera del Barcelona y que es de los consentidos de Pep Guardiola, o que fue de los consentidos, un medio centro defensivo para muchos el mejor de la historia, y que le quitó en su momento el lugar en esa posición a Yaya Touré. También por eso salió y se fue a Inglaterra. Estamos hablando de Sergio Busquets, que en sus últimas temporadas con el Barcelona pues fue el capitán una vez que se fue Lionel Messi. Dani Alves, temas extracancha, pues sí, como persona deja mucho que desear, pero como futbolista es uno de los jugadores que tiene más títulos en todos los niveles, tanto en selección como en clubes, principalmente en clubes, porque en selección pues sí tiene Copa Confederaciones, tiene Copas de América, no tiene el Mundial, pero en este caso específicamente de lo que estamos hablando en este tema, pues sí tuvo Champions, Liga y Copa del Rey en 2 ocasiones. Otro más, y curiosamente Piqué venía de esas historias que van sumando año con año y con diferentes equipos. Cuando llegó en el 2008-2009 venía del Manchester United y aterrizó o regresó a su casa, que era el Barcelona. Venía de ganar la Champions, aquella Champions que ganó CR7 y el Manchester United a los del Chelsea, que pues fue más el Manchester United. Yo sé que CR7 hizo bien su trabajo a lo largo de la temporada, pero falló el penal en la tanda de penaltis, y pues al final chilló porque realmente sintió muchísima presión al ser supuestamente la gran figura, que no supuestamente sí lo fue, pero pues al final son los compañeros y también el portero Edwin van der Sar quien vienen a salvar la chamba, aunque también ahí es el capitán Terry el que falló un penal que era ya el del título. Pero bueno, Gerard Piqué estaba en ese equipo y llega al Barcelona y consigue el triplete. Esos de los que llegan y besan el santo. Aparte que dura muchos años más. Hay que recordar que estuvo con Tito Vilanova, que estuvo también con Luis Enrique, estuvo con el Tata Martino, con muchísimos directores técnicos, y le tocó la fortuna de estar en 2 ocasiones para el triplete. Los 3 más importantes yo creo de la lista del Barcelona: Xavi Hernández, también uno de los eternos capitanes, aunque creo que nos faltó más de Xavi en el Barcelona. Lastimosamente no se le respetó tanto en los últimos años, o se consideró que su nivel no era el adecuado para mantenerse, y por eso se fue a otros clubes allá a intentar no probar suerte, pero ya pues a forrarse los bolsillos de dinero para cerrar su carrera. No recuerdo si fue a Qatar o Arabia, pero bueno, levantó como capitán también el título de la Liga, de la Copa del Rey, Champions. Esa última de Champions del 2015 no estoy muy seguro si fue cuál fue el capitán que lo había levantado, pero bueno, ahí estuvo. El otro, el que hacía la dupla ahí en la media cancha, pues era con Iniesta, y recordemos ese golazo que metió contra el Chelsea en el partido de vuelta allá en Stamford Bridge. Muchísima polémica, y yo como aficionado del Barcelona sí tengo que decir que cuando ves las repeticiones y las fallas arbitrales dices de verdad que sí hacía falta el VAR. Si no hubieran sido por esas fallas que fueron garrafales, manos dentro del área, faltas también innecesarias por parte de los culés, probablemente no estaríamos hablando de ese primer triplete y de ese gran momento que tuvo Pep Guardiola. De ahí también ese odio que existió contra el Barcelona, que hubo ocasiones y momentos donde pues ese tipo de polémicas mancharon un poco el gran momento que estaban teniendo. Sin embargo, así sucede con cualquier equipo.
y a veces nos benefician, a veces nos perjudican, a sus equipos también sucede así. Y es lo triste, no solo del fútbol, del deporte en general, pero bueno, Iniesta fue parte de ese histórico. Ahí en esa foto lo pueden ver levantando la primera Champions de estos tripletes que hablamos, y en 2015 también estuvo presente. Y finalmente Lionel Messi sí ganó 3 Champions League, pero pues en el 2009 ya era el amuleto, el jugador favorito de Pep Guardiola para tenerlo como su eje de ataque. En ese entonces pues todavía estaban jugadores del renombre de Samuel Eto'o, de Thierry Henry. Había esa grandísima experiencia. Sin embargo, pues Lionel Messi fue que en el transcurso de 5 años se mantuvo como el principal líder, y en el segundo triplete pues ya estaba al frente. ¿Quiénes estaban? No, fue con Pedrito y David Villa, si no me equivoco, con los que consiguieron esa segunda ocasión el triplete para el equipo culé. Seguimos ahora con los del Bayern Múnich, porque estos señores consiguieron el triplete en el 2013 y en la pandemia en el 2020. Recordemos que tuvieron esa Champions donde apabullaron precisamente al Barcelona, y hubieron varios miembros que formaron parte de esos equipos históricos. Comenzamos con David Alaba, el de Austria, este defensa que yo lo recuerdo más como lateral, pero en el Real Madrid lo están utilizando más a veces como central, aunque ya viene regresando una lesión de que prácticamente lo dejó un año fuera de las canchas. Pero David Alaba estuvo en esa consecución de títulos, y vaya que pues no es una sorpresa, pero es complicado pensar que el Bayern Múnich no había conseguido un triplete antes de lo que lo vinieron haciendo estas generaciones, porque son los reyes bávaros allá en la Bundesliga, y pues la Pokal también, seguramente los dobletes se le daban mucho, pero le hacía falta esa guindita, esa cereza al pastel para que pudieran incluir la Champions League, y lo consiguen en 2 ocasiones. Un español, Javi Martínez, también estuvo dentro de esos equipos. Un jugador que yo recuerdo que era más un medio centro defensivo, pero lo utilizaban también de defensa. Pues bueno, ¿de qué nos vamos a quejar? Consigue también sus 2 tripletes. Un campeón del mundo, el señor Jerome Boateng. Ustedes lo recordarán allá levantando la Copa del Mundo y haciendo unos partidazos, haciendo dupla, creo que era con Matt Hummels en el Mundial de Brasil 2014, donde Alemania se coronó por 4ª ocasión campeones del mundo. Y con el Bayern Múnich, con el gigante de Alemania, pues bueno, consigue también esas 2 Champions, 2 Pokales y 2 Bundesligas para hacer los 2 tripletes. Uno que tiene al Barcelona como sus hijos, así lo dice él, es Thomas Müller, siempre confundo estos dos. Thomas Müller, que pues es un histórico no solamente del Bayern Múnich, también de la selección alemana, también campeón del mundo en el 2014, y vaya que es un emblema y un jugador que tiene esta combinación entre ser delantero y un medio centro ofensivo. Por algún momento yo llegué a pensar que iba a ser el máximo goleador en Copas del Mundo, porque venía con un promedio goleador en cada copa que estaba jugando, mucho mejor que las que tuvo en su momento Ronaldo Nazario y Miroslav Klose. Pero pues al final en la última Copa del Mundo se desinfló, y pues ya, creo que eso no va a suceder. Pero por lo pronto pues también está dentro de esta lista históricos. Y finalmente, con los del Bayern Múnich tenemos a otro histórico ya de la selección alemana, que también fue campeón en el 2014, el arquero Manuelito Neuer. Un jugador que tiene una historia que desgraciadamente vino a volverse el titular de la selección alemana, porque el que estaba en ese entonces, el arquero que estaba proyectado para ser el titular durante muchos años, pues por temas de depresiones decidió terminar con su vida. Y lo que son las cosas, ¿quién iba a suplir a ese arquero? ¿Quién iba a ser la figura? Porque lo tenían considerado a él. Pues resulta que es Manuelito Neuer, y lo demás es historia. Un jugador que con el Bayern Múnich se afianzó, que realmente haya ganado absolutamente todo: Champions, Bundesligas, Pokales, Mundiales de clubes, que ha estado dentro de equipos formados de superestrellas. En esa foto podemos ver a Robben, Ribéry, Lewandowski, Kimmich, ahí está Lava, ahí está Coman, está Schüle, también muchos jugadores que se llevan de los equipos que le están haciendo sombra. En su momento lo hicieron con el Borussia Dortmund, ahorita lo están intentando hacer con el Bayer Leverkusen. Esa es la filosofía de los del Bayern Múnich, y pues este señor pues ha estado dentro de esos grandes equipos que serán recordados por los tripletes. Y finalmente, el caso más interesante de estas historias es el de Samuel Eto'o. En la primera temporada, en la 2008-2009, que llegó Pep Guardiola al Barcelona, pues este señor estaba en esa plantilla y gana el triplete. Sin embargo, nunca se entendieron como tal, y le había dicho Pep Guardiola, vamos a intentarlo un año. Salieron las cosas bien, un goleador nato, un 9 nato sin lugar a dudas, pero
Pep Guardiola tenía otros planes y era pues en su momento jalar un poco más a Lionel Messi al centro de la delantera, aunque en su momento también llegó Zlatan Ibrahimovic, pero hacen precisamente este cambio con el sueco y el camerunés y lo mandan al Inter de Milán. Curiosamente, al siguiente año, junto con el Special One, consigue un triplete, en este caso Serie A, Champions y la Copa de Italia, eliminando en ronda de eliminación directa a los del Barcelona. Lo que es las cosas, ¿no? El Special One es de los pocos que ha logrado quitarle un título de liga Pep Guardiola, que lo hizo ya después con el Real Madrid, pero previo a esa etapa que tuvo con los merengues, pues con los del Inter de Milán consiguen un tremendo triplete. Ahí, esa final creo que fue Inter contra el Bayern Múnich, que al final ganan los italianos. También hubo otra novela, porque cuando pasa la temporada 2008-2009 también sacan a Robben, sacan a Sneijder, y que estaban en ese entonces en el Madrid. Se va Sneijder, el neerlandés, al Inter de Milán, y Robben se va al Bayern Múnich, y son los que juegan la final, y si no me equivoco fue en el Santiago Bernabéu. Lo que son las cosas, la ironía, la ley del ex. Déjenme saber en los comentarios si ustedes ya conocían a todos estos jugadores que 2 veces ganaron el triplete. Si me falta alguien, que según yo ahora sí ya no. Vamos a hablar de los jugadores más caros de este 2025. Sé que apenas va empezando, pero estos son los valores que arrojó Transfer Market y es el top 5 por posiciones. Vamos a tocar a los porteros, a los defensas izquierdos, derechos, a los medios centros defensivos, mediocampistas, medios centros ofensivos, extremos izquierdos, derechos y delanteros. Así es como los vamos a ir catalogando. Así que si usted dice, no, pues es que este yo lo recuerdo más como extremo izquierdo, bueno, aquí fue como Transfer Market lo categorizó. Entonces así es como lo vamos a comentar. Entonces comenzamos con los porteros. En el número 5 tenemos al italiano de 28 años, Vicario del Tottenham, que está tasado en 35 millones de euros. El Tottenham siempre recordado por tener grandes arqueros. Ahí tenemos a Hugo Lloris y antes de eso ya no me acuerdo de nadie más, pero tenía que decir eso. Después del Porto, con 25 años, el portugués Diego Costa con 40 millones de euros. De aquí hasta el número 1, pues es que todos están empatados ahí con ese valor. Entonces puede que sean unos euritos más, unos euritos menos, pero lo redondean en 40 millones. El titular de la selección portuguesa y del Porto. Número 3 tenemos a Mamardashvili. Ese nombre me conflictúa mucho, pero bueno, igual 40 millones de euros. 24 añitos del georgiano, portero del Valencia. Número 2 tenemos al suizo Kobel del Borussia Dortmund, ahí en la Bundesliga. Tiene 27 años este arquero y también tasado en 40 millones. Y finalmente David Raya, el español del Arsenal, 29 años. Sin embargo, pues su gran momento, su experiencia con los Gunners, también lo evalúan en 40 millones de euros. Nos vamos ahora con los defensas centrales. Bajó un poquito su valor este señor portugués Rubén Díaz del Manchester City. Tiene 27 años y disminuyó un poquito su valor, pero igual son 75 millones de euros, también, que es bastante. Otro más ahí del City, el croata Vardiol, que fue una de las figuras claves del último mundial allá en Qatar 2022, que fue eliminado, si no me equivoco, por Lionel Messi y compañía, y que Guardiola dijo que gracias a esa eliminación podían comprar a este muchacho mucho más barato, porque su valor durante el mundial se estaba volviendo exponencial e iba para arriba. Entonces el croata de 22 años, 75 millones de euros. Otro que también está tasado en esos 75 millones, el italiano de 27 años del Inter de Milán. Tenemos a Bastoni, típico italiano, típico defensor. ¿Qué podemos decir? Este es el prototipo de un jugador italiano y sobre todo de los defensas que han tenido en las últimas décadas. Históricamente son así. Gabriel del Arsenal, un defensa central que no solamente la arma muy bien en defensa, sino también es un atacante peligroso. Si no, pregúntenle ahorita a los del Manchester United. Fue el que anotó el gol en la tercera ronda de la FA Cup y así ha anotado muchos. De cabeza es tremendo. 75 millones de euros para el brasileño de 27 años. Y el defensa central más caro hasta el momento en este 2025 tenemos al francés Saliba de 23 años con 80 millones de euros, también del Arsenal. El Arsenal tiene unos equipazos. Nos vamos con los defensas derechos. Comenzamos con Frimpong. Frimpong, es neerlandés, me parece, sí, 24 años del Bayer Leverkusen con 50 millones de euros. Con 55 millones tenemos al inglés de 27 años también del Arsenal, el señor White.
un defensita derecho que, pues, es que, fíjense, aquí ya tenemos 3 de 4 posiciones que ocupa una defensa en un planteamiento 4-3-3, 4-2-3-1, pues que son del Arsenal. Es que la verdad que es una muy buena defensa y la verdad que lo está sufriendo en todas las competiciones donde están jugando. Pero bueno, Hakimi, el de Marruecos, del Paris Saint-Germain, que no digan que el Paris ya se quedó sin estrellas, ahí siguen, 60 millones de euros para este muchacho de 26 años. Koundé, el francés, 60 millones de euros, 26 años, del Barcelona, una figura que prometía mucho cuando llegó del Sevilla. Creo que está cumpliendo, a veces sí tiene errores medio gachos, pero igual cumple la mayoría de las veces. Y el defensa derecho o lateral derecho más caro hasta el momento, con 26 años, el inglés de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Yo solo lo recuerdo por aquella vez que eliminaron al Barcelona cruelmente, pero bueno. Nos vamos ahora con los defensores izquierdos. Empezamos con Theo Hernández, el francés, con 50 millones de euros, 27 años, importante y clave en la consecución de títulos que han tenido los del Milan. Acaban de ganar también la Supercopa de Italia al Inter de Milán. El Alphonsito Davies de Canadá, 50 millones de euros, 24 añitos, parte de la plantilla del Bayern Múnich. El señor Balde, canterano, formado en la Masía, claro que sí, ahí del Barcelona, 21 años, ya está consagrado y eso me da muchísimo gusto, 50 millones de euros. Otro jovencito, el portugués Méndez del Paris Saint-Germain, 22 años, 55 millones de euros. Les digo, el París todavía tiene estrellas y también tiene jugadores con una proyección tremenda. Y el defensa izquierdo más caro hasta el momento en este 2025, con 27 años, un italiano del Inter de Milán, con 60 millones de euros. Este señor Di Marco, el más experimentado. Bueno, creo que Theo Hernández es el que tiene más añitos, pero bueno, igual de años, 27 años, pero es el más caro, 60 millones. Nos vamos ahora sí con mediocampistas defensivos. Comenzamos con Zubimendi de la Real Sociedad. Este español de 25 años está tasado en 60 millones de euros. Nos vamos con Bruno Guimaraes del Newcastle, 27 años, el brasileño, 80 millones de euros y muchos equipos por toda Europa lo pretenden. Es que el Newcastle, hay que recordar que es un proyecto similar a lo que pasó con el Paris Saint-Germain, entonces están trayendo jugadores cariñosos y con mucho talento. Tchouaméni, el francés del Real Madrid, 24 años, tasado en 80 millones. Otro que también vale 80 milloncitos, 23 años, el ecuatoriano, Caicedo, nuestro hermano latinoamericano, que pocos hemos visto latinos, a excepción de los brasileños. Creo que hasta la lista que llevamos al momento tampoco he visto argentinos, ¿no? Los que están mejor tasados del continente americano son los brasileños, pero bueno, este medio centro defensivo del Chelsea, 80 millones de euros. Y finalmente el actual Balón de Oro, aunque ha estado lesionado en lo que ha sido esta campaña, pues Transfer Market lo sigue catalogando como el medio centro defensivo más caro del mundo, 130 millones de euros a sus 28 años, el español Rodri. Ahora nos vamos con los medios centros como tal, mediocampistas. El francés Camavinga, de 22 años, del Real Madrid, con 80 millones. McAllister, yo no sabía que McAllister se escribía diferente, es Mac y luego Alister, pero bueno, ahora sí, un argentino de Liverpool, 26 años. Este chamaco también cómo ha crecido desde que fue campeón del mundo. Creo que antes estaba con el Brighton, bueno, ahora con el Liverpool, 80 millones de euros. Pedri no es de la Masía. No tenemos que olvidarnos de eso porque muchos confunden porque lo vieron muy chamaco llegar, era parte creo que de Las Palmas, pero ahora con el Barcelona a sus 22 años este español vale 100 millones de euros. Declan Rice, el inglés, que no era inglés como tal, o sea, es parte de la Gran Bretaña, creo que era irlandés, pero bueno, dijo con Irlanda no voy a llegar a ningún lado, mejor me voy con los ingleses. A sus 25 años los del Arsenal tienen este muchacho tasado en 110 millones de euros y vaya que era medio centro defensivo cuando estaba en su equipo anterior, no me acuerdo si era Aston Villa o West Ham, pero ahora pues sí tiene funciones más de medio centrocampista, ¿no? Entonces ahí la está armando y es también peligroso al momento de meterse al área rival y sumarse a los ofensores. Y finalmente el medio centro más caro es el uruguayo Valverde, 26 años, del Real Madrid, lo tienen valuado en 130 millones de euros. Enhorabuena para los del Real Madrid, que tienen
un chamaco que han trabajado desde muy chiquillo y ya les ha dado muchas alegrías. Muy bien por este compatriota latinoamericano. Nos vamos con los medios centros ofensivos, los que juegan a veces de falso 9 o que están atrasito de los delanteros. Comenzamos con el capitán del Arsenal, Odegaard, el noruego, 110 millones de euros. Es perteneciente al Arsenal, 26 añitos, acaba de fallar un penal en la FA Cup que les hubiera valido para clasificar a la siguiente ronda, pero pues ni modo, así pasa. La gran promesa inglesa, el señor Palmer, 22 años, es inglés, 130 millones de euros del Chelsea. Es una historia muy curiosa cómo no le funcionó a Pep Guardiola y por ahí creo que, no me acuerdo si ya los vimos o hay unos más adelante, pero recuerdo que en la lista hay algunos casos que no funcionaron con Pep y en otro lado la están rompiendo. Aquí ahorita es la figura de un Chelsea que está repleto de figuras muy muy caras, pero bueno, este señor muy bien ahí. El alemán Wirtz, 21 años, del Bayer Leverkusen, actuales campeones de la Pokal y de la Bundesliga, 140 millones. Otro alemán, tanto Wirtz como este muchacho Musiala, deseados por media Europa. Bueno, el Bayern Múnich todavía lo mantiene, 21 años, 140 millones. Y finalmente es el señor Bellingham del Real Madrid con 21 años. Es el mediocampista más caro del mundo con 180 millones de euros. Nos vamos ahora con los extremos derechos. Comenzamos con el francés Olise, 65 millones de euros, 23 añitos, parte de la plantilla del Bayern Múnich. Rodrigo, que tiene pues una pierna muy educada, le metió un golazo de tiro libre en la Supercopa de España a los del Barcelona, sin embargo pues acabó con 5-2 a favor de los culés. 100 millones de euros para el brasileño, una grandísima promesa que ya es una realidad. ¿Cuántos trofeos no ha ganado ya con el Real Madrid? 23 años, parte del equipo merengue. Foden, que es lo más cercano que ha tenido Pep Guardiola a un Messi, que ha tenido unos escándalos ahí extra cancha, pero bueno, canterano del Manchester City, ya afianzado en la banda derecha. El inglés vale 140 millones de euros a sus 24 añitos. Otro inglés, esta sí es la figura del Arsenal, el señor Saka, 150 millones de euros a sus 23 años. El Arsenal, vaya que ha aparecido en esta lista. Y los títulos como que se le rehusan, ahí dicen no más no, ¿verdad? Y el extremo derecho más caro de la actualidad en este 2025, pues es el canterano Lamine Yamal. El español tiene 17 años, ya ha levantado varios títulos, pero especialmente con la selección española, una Eurocopa nada más. Está tasado el muchacho culé en 180 millones de euros. Nos vamos ahora con los extremos de izquierdos. Comenzamos con el portugués Rafael Leao, 75 millones de euros, tiene 25 años y pues es yo creo que la máxima figura que tiene este club italiano. Rafinha, el brasileño que está teniendo su mejor temporada con los culés, 28 años, 80 millones de euros y metió un par de golazos en la Supercopa de España en la final que ganaron los culés. Otro latinoamericano, el colombiano Díaz de Liverpool, también cómo ha crecido este muchacho y es importantísimo para los planes. En su momento fue de club y ahorita para este nuevo entrenador para la búsqueda de una nueva Premier League. 27 años y 85 millones de euros. El georgiano, este sí tiene el nombre más complicado, es Kvaratskhelia, es que no sé si lo pronuncié bien, disculpe usted. Tiene 23 años, es parte del Napoli, está tasado en 85 millones de euros, pero ya le dijo al club que en este mercado de invierno él se quiere ir. Ya no le interesa seguir trabajando con Conte, ni probablemente seguir en la Serie A. Habrá que ver, es un extremo muy rápido, con un gran olfato goleador y también gran asistidor, y pues se les va a ir un figurón de un Napoli que sí está peleando por el título en la Serie A. Y finalmente, como extremos izquierdos, tenemos al actual premio de Best de la FIFA, Vinicius, 24 años, el brasileño del Real Madrid, 200 millones de euros. Te podrá caer bien, te podrá caer mal, a mí la verdad no me cae, pero pues es que sí sigue siendo un gran valor, tanto para su club como para su selección, como para las marcas que lo visten. Y ahora nos vamos ya finalmente con los delanteros. Julián Álvarez, 80 millones de euros, tiene 24 años el argentino y está teniendo una gran etapa en este cambio de aires que tuvo del City al Atlético de Madrid. Harry Kane, que a sus 31 años la sigue rompiendo con el Bayern Múnich. El inglés tiene un valor de 90 millones de euros y sigue siendo un killer que lastimosamente no ha levantado un título
en conjunto, colaborativo con su equipo. Sí tiene muchos premios individuales, pero pues no tiene los que realmente le interesa, que son los títulos colectivos. Lautaro Martínez, un argentino que también tiene un gran olfato, un gran killer con el Inter de Milán, tiene ya 27 años, campeón del mundo, campeón de la Copa América. No recuerdo si fue campeón del mundo, pero según yo sí. Pero bueno, campeón de la Copa América, eso seguro. 100 millones de euros. Y ahora convertido en delantero centro, que la verdad sí es más desequilibrante cuando está por la izquierda, porque a él le gusta hacer estos recortes, ya sea intentar entrar por afuera o meterse literalmente por adentro. El señor Kylian Mbappé, el francés, ya tiene 26 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Se acuerdan cuando era un chamaco y levantó la Copa del Mundo en el 2018? Pues bueno, de eso ya pasaron 6 años. Ya tiene 26 años, ya juega para el Real Madrid y está tasado en 160 millones de euros porque estaba tasado en 200 a finales del 2024, pero su nivel, seamos sinceros, ha bajado. Ahí lo va recuperando, pero no es lo mismo que con el Paris Saint-Germain. Y finalmente, junto con Vinicius, el jugador más caro de la actualidad, en este caso también deberíamos meterlo en esa categoría, pero bueno, está como el delantero centro más caro del mundo. El noruego Erling Haaland tiene 24 años, juega para el Manchester City y lo evalúa Transfer Market en 200 millones de euros. Estos son los 10 jugadores que más partidos han jugado o jugaron al lado de CR7. El bicho tuvo grandes compañeros y con todos estos ganó títulos, ya sea en el Real Madrid, en el Manchester United o con Portugal, porque realmente ahí fueron donde más jugaron estos chamacos con él. Comenzamos con 208 partidos, Xabi Alonso. El señor Alonso fue campeón del mundo, también campeón de Eurocopa, pero pues coincidieron en el Real Madrid y ahí también vaya que la rompieron. Un jugador que tenía un toque para poder asistir a sus compañeros adelante, vaya que Cristiano Ronaldo lo aprovechó bastante bien. Después tenemos a irlandés John O'Shea, déjenle un poquito más chiquita la imagen, claro que sí, en el Manchester United, que aunque para mí sinceramente no era titular indiscutible, pues jugaba bastante ahí en los roles de cambio en la defensiva de Sir Alex Ferguson con los Red Devils. Jugó 215 partidos al lado del Cristiano Ronaldo en el Manchester United, perdón, ahí confundí las palabras. CR7, que venía recién estrenado en el Sporting de Lisboa al Manchester United, se consolida ahí y se consagra también con los Red Devils. Pues bueno, John O'Shea estuvo con él y hay otro más ahí en la lista, si no me equivoco, pues también lo tocó verlo crecer y que se fuera volando con los merengues. Hablando de ese otro, pues aquí tenemos a Rio Ferdinand, 221 partidos con CR7, vaya que le enseñó muchísimo y Rio, que ahora se ha vuelto pues comentarista, analista en estos medios ingleses, pues habla maravillas de Cristiano Ronaldo y explica la disciplina que tenía este muchacho desde que llegó, que al principio pues intentó ser altanero, saltarse la jerarquía que había en el campo, pero pues al final se aplacó y entendió que pues era un trabajo en equipo y tenía que respetar ese orden que había en la cadena evolutiva, en la cadena que había ahí de jugadores, y pues Rio Ferdinand lo aprovechó bastante, hasta levantaron la Champions en esa agónica final contra el Chelsea en el 2008. Luka Modric, claro que se quisieron estos dos después de la salida de Mesut Özil. Yo creo que buscaban un medio que pudiera entenderse para poder asistir a CR7 en los goles. 222 partidos al lado del bicho. Un Modric que hasta la fecha se mantiene ahí con el Real Madrid con sus 30 y tantos años, jugando en el más alto nivel con uno de los clubes más importantes del mundo. Bien por Luquita y bien en su momento por CR7 de haber tenido la oportunidad de jugar con este señor que fue el primer jugador después de Messi y de Cristiano Ronaldo en ganar un Balón de Oro. No olvidemos eso, que rompió la hegemonía. El eterno capitán del Real Madrid, que al final se fue no en los mejores términos, pero que así son las cosas en este mundo del fútbol. Hay un rocecillo que nunca se arregló con José Mourinho, pero le dio la oportunidad de todos modos en su carrera de jugar 228 partidos al lado del bicho, siendo su capitán, siendo el que lo regañaba, el que le gritaba, el que lo apoyaba y también aprovechó el talento del bicho para poder levantar muchos títulos como capitán. Claro que sus goles le dieron muchos de esos trofeos. También diríamos lo mismo de las atajadas, ¿verdad? Sus atajadas también le dieron muchos goles al bicho. Nos vamos ahora con un caso ya particular que jugó en dos equipos junto con el bicho, que es Rafael Varane, tanto con Francia como con el Manchester United, en uno de los pasos más agridulces que hubo para CR7. Claro que nos dio gusto verlos con los Red Devils, pero la situación con Ten Hag pues no sirvió.
231 partidos para un Varane que a mí sorpresivamente me extrañó muchísimo que se fuera esta temporada a buscar no sé qué cosas en Italia y después que ya siempre ya no quiero, pero bueno, así estuvo la cosa con Varane, pero 231 partidos. Después tenemos uno de sus compas más queridos que también hablaba portugués, el señor Marcelo, el brasileño, jugó con CR7 332 partidos. ¿Cuántos trofeos nos levantaron? ¿Cuántas Champions sobre todas esas orejonas? Creo que fueron parte del triplete también que estuvieron ahí juntos. Una cosa bárbara que tuvieron tanto el portugués como el brasileño. Otro histórico que pues a los del Sevilla al final se tuvieron que tragar sus palabras y lo tuvieron que volver a aceptar porque él los iba a defender a muerte, pero mientras fue merengue quién sabe cuántos años, también a todo mundo le hacía la vida imposible y era altanero a más no poder. Pero bueno, con CR7 se entendieron, 339 partidos. Vaya que Sergio Ramos era peligroso en los remates de cabeza y así como con Cristiano Ronaldo, ahí tenías dos cabeceadores que parecía que le pegaban como si fuera el pie pero con la cabeza. Entonces 339 partidos. Uno que fue rival en selección pero compadre en el Real Madrid pues fue el delantero centro Karim Benzema, que se tuvo que mantener. Los primeros años fueron complicados pero después se volvió titular indiscutible y una figura que vino a suplir las salidas o a soportar esas salidas de Gareth Bale, y de CR7, que después llegó Vinicius y Rodrigo, y consiguieron Champions, consiguieron ligas, consiguieron trofeos importantes, pero en el tiempo en que jugaron juntos y que fueron parte de ese tridente junto con Christian Bale, pues jugaron 342 partidos, tanto hubo goles por ambos como hubo asistencias para apoyarse y pues eso fueron consecuciones de muchos trofeos. Y finalmente el jugador con el que más títulos ha levantado CR7, más partidos ha jugado y también ha levantado bastantes títulos porque los hizo tanto con el Real Madrid, también jugaron en el Sporting de Lisboa, lastimosamente pues ahí no fue tanto lo que tuvieron de trato porque nada más fue un año, pero pues se reencuentran como merengues, pero también jugaron mientras estuvieron en selección y hasta una Eurocopa levantaron. Estamos hablando del cochino Pepe, porque es uno de los defensores más agresivos, aguerridos y sucios de la historia del fútbol, como de que no. Tanto así que pues fue ahí con su compa a jugar con el Real Madrid, con su compa CR7 y aparte fueron parte de esa selección que ganó la Eurocopa del 2016. Tremenda cosa que se la ganaron uno de los favoritos, que era Francia, que sabemos que después con esa misma generación y algunos cambios, unas pulidas ahí de cromos, consiguen el Mundial del 2018 en Qatar, pero 2 años antes, estos dos, aunque Cristiano Ronaldo sabemos que en esa final se lesionó muy pronto, pero estos dos fueron parte del equipo que levantaron la Euro y recordemos que históricamente pues es el compañero de Cristiano Ronaldo que más partidos compartió al lado del bicho. Oh, Blake Griffin! Razzle dazzle! Oh, next level! Kevin Durant! Estos son los 10 jugadores de la historia de la NBA que más tapones hicieron a lo largo de su carrera. Este es el top 10 de mejores bloqueadores, mejores taponadores, como usted le quiera decir, porque también es importante en la parte de la defensa. Vamos a comenzar con Robert Parrish, un histórico del de los Celtics de Boston, que tuvieron 2,361 tapones. Y muy probablemente algunos de esta lista tuvieron hasta más, porque hay que recordar que hasta la temporada 72-73 empezaron a medir los números de los jugadores y pues probablemente muchos de estos no estuvieron cuando empezaron a tomar esos datos, ¿no? Ahorita estamos allá con Karim Abdul-Jabbar y muchos yo recuerdo que me pusieron en los comentarios en algunas redes sociales que él debió de haber tenido todavía más. Después de ahí tenemos en el número 9 a Tree Rawlings, el señor 3, así tal cual se llamaba 3. Figura con los Hawks, tuvo 2,542 tapones. Ahí en una foto emblemática jugó contra una de las figuras del Celtics, el señor Larry Bird. En el número 8 tenemos a Shaquille O'Neal, una máquina para destrozar el aro, pero también la defendía con su tremendo tamaño y sobre todo el peso que tenía. Si Zion Williamson a muchos les ha sorprendido, bueno, lo de Shaq era una realidad y vaya que se concretó esa supuesta promesa. En su momento con el Magic la iba rompiendo, es con los Lakers con quien se consolida un proyecto del Magic que pudo haber sido todavía más, pero no tuvo paciencia. Se me hace algo similar a lo que sucedió con el OKC, donde estaba Kevin Durant, James Harden, Westbrook, que al final no se concretó porque no quisieron quedarse estas figuras. Bueno, algo así pasó con el Orlando de
de Shaquille O'Neal. Pero en sus años que estuvo activo, el señor O'Neal hizo 2.732 tapones. También era muy bueno en la parte defensiva. Número 7, el de los Knicks de Nueva York y jugador de, al menos su talento estuvo dentro del juego del siglo de Space Jam, el señor Patrick Ewing de New York, con 2.894 tapones. Otro de los que fue parte de esa década donde Michael Jordan dominó y pues no tuvo chance de poder ganar algún título en los 90s. David Robinson, una de las primeras grandes figuras de los Spurs, que después fue las Torres Gemelas junto con Tim Duncan, pues lo tenemos en la posición 6 con 2.954 tapones, y después llegaría la otra Torre Gemela que es Tim Duncan en la quinta posición con 3.020 tapones. Un jugador que yo lo veía y decía es que es muy tibio, no hace mucho, pero es que él seguía muchísimo las bases y algo que le gustaba bastante a Greg Popovich, que era muy centrado en lo que le pedían hacer. Y tanto así, pues MVP de finales, cuántos anillos no tiene de la NBA, y pues también está en el top 10 de jugadores con más tapones, defensivamente también. Y eso es importante, hay que recordar que en el básquetbol hay que ser buenos en ambos lados de la cancha, tanto para anotar como para defender. Número 4, Mark Eaton, figura de los Utah Jazz, jugó toda su carrera con ellos, 3.064 tapones. Kareem Abdul-Jabbar, número 3, con 3.189 tapones. Como les digo, él pues jugó antes de estos años 70, donde no se medían pues no habían estos datos para recopilar y tener las estadísticas, y este número pues seguramente pudo haber sido mucho más grande de lo que creemos, sobre todo en una época donde pues apenas iba entrando la línea de tiros de 3, donde era más fácil ir hacia el aro y buscar la canasta, donde los hombres altos eran los más importantes en los equipos. Eso cambió, pero en aquel entonces pues él era pilar importante tanto para los Bucks como en su momento para los Lakers. Número 2, Dikembe Mutombo, una eminencia de la defensa con 3.289 tapones. Creo que fue 4 veces jugador defensivo del año, si no me equivoco. También un máster de la defensa, un máster también debajo del aro. Esa foto, claro que ejemplifica muchísimo los duelos porque se enfrentó a Michael Jordan. Ahí también está contra Rodman, seguramente ahí está Pippen, y era importante para los equipos para los que jugaba el señor Mutombo. Y número 1, el que sí aprovechó cuando no estuvo el señor Michael Jordan ahí en los 90s. Pues tenemos a nada más y nada menos que Hakeem Olajuwon, que fue 2 veces campeón con los Houstons. Él es el señor que más tapones tiene en la historia de la NBA con 3.830. Le saca más de 600, bueno, poquito menos, perdón, de 600 tapones al segundo lugar, que es Mutombo. Les digo que yo creo que ahí por las fechas y por lo que se decía de la toma de datos, Kareem Abdul-Jabbar, muchos dicen que si hubieran tomado las primeras temporadas probablemente hubiera rebasado ese número y lo hubiera pasado por mucho. Pero bueno, ustedes díganme, aún con esos datos en este top 10 de los jugadores que más tapones han hecho en la historia de la NBA, que midieron esos datos, ¿quién, claro, ustedes es el jugador más dominante defensivamente hablando de tapones, que les costaría ir y anotar porque saben que los van a taponear? Que hay otro detalle interesante, el único jugador que sigue en activo, que está dentro del top 20 y precisamente en la posición número 20 actual, es Brook López de los Milwaukee Bucks. Está en esa posición número 20 con 1.969 tapones. El que viene rompiendo ahí números es Víctor Wembanyama de los Spurs. Él podría ser el que podría llegar a romper esos 3.830 de Olajuwon. Y hablando precisamente del francés, vamos a hablar directamente de lo que sucedió al llegar a sus primeros 100 partidos en la NBA, que la verdad tiene números muy alentadores para totalmente verlo como la siguiente cara de la NBA en los próximos años. Yo creo que cuando terminen sus 4 años de rookie, ya ahora sí, cuando venga su contrato choncho con los San Antonio Spurs, se vienen cosas muy muy interesantes. Con 21 años y pasando sus primeras 100 temporadas, vamos a comenzar con los números que ha tenido. Son 5 rubros, creo que el primero no es tan impactante, que son las asistencias, 385 asistencias. No se habla mucho de que haya superado a estas alturas a otros grandes asistidores, entonces ahí está el dato de asistencias, 386, pero donde ya empiezan ahora sí los trancazos es en tiros de 3. Ha hecho 225 triples, o sea, ya anotados, no hechos, sino ya anotados 325 triples. Después de 100 juegos supera figuras como Kevin Durant, que después de 100 juegos tuvo 79, James Harden, que tuvo 119,
Kyrie Irving con 165, el Chef Curry con 200 y el que estaba en su momento con mejores números después de 100 partidos fue Klay Thompson con 204. Entonces, interesante que un jugador de más de 2.18 metros, creo que es 2.21 metros de altura, sea un gran triplero, pero así ha evolucionado el básquetbol y pues es que sumas más desde la línea de 3 que buscando debajo del aro. Nos vamos ahora a la parte defensiva, bloqueos, que ahorita ya platicábamos del top 10 mejores bloqueadores de la historia de la NBA, pero este señor también va con muy buenos números. Después de 100 partidos, Tim Duncan tuvo 247 tapones, Olajuwon 268, Mutombo 309, Mourning 341 y Shaquille O'Neal 349. Y vieron que Shaquille O'Neal creo que era el séptimo mejor taponeador. Bueno, el señor Wemby tiene 366 tapones después de 100 partidos. Tiene un mejor ritmo para poder llegar a mejores números que todos los antes mencionados. Mejor que los dos primeros, que son Mutombo en segundo y Olajuwon en primer lugar con 268. Entonces, bastante alentador lo que puede hacer este muchacho. Ahora nos vamos con puntos. Ha anotado después de 100 partidos 2.273 puntos. Supera a jugadores como Dwayne Wade, que tuvo 1.914. Kevin Durant con 2.060. Tim Duncan 2.105, otra figura tremenda de los Spurs. LeBron James 2.181 y Allen Iverson con 2.258 puntos. Hay que valorar que los Spurs están totalmente jugando para él. Muy seguramente ya cuando empecemos a ver que los Spurs van a ser candidatos a un título será porque ya traen otra figura con el que tendrá que compartir la pelota y pues hacer puntos entre los dos. Ahorita la primera opción ofensiva es él sí o sí. Nos vamos ahora con rebotes. 1053 rebotes tras 100 partidos. Supera a Kevin Garnett con 677, Charles Barkley con 864, Karl Malone con 899, mismo número Anthony Davis, y el que tenía mejor número después de 100 partidos, Andre Drummond, 964 rebotes. También una figura que, como les digo, lo mismo con los puntos, pues es la principal figura tanto ofensiva como defensiva. Pero ahí está el dato y pues sigue sumando. Lo importante es el ritmo que llegue para ver si supera todos esos récords. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Hasta dónde creen que pueda llegar este chamaco si apenas está empezando su carrera? Primero 100 partidos, tiene 21 años, el francés de 2.21 metros de altura. Déjenos ahí en los comentarios y si les sorprende o les parece muy obvio que esto es lo que suceda cuando es un equipo que está girando totalmente alrededor del francés. Y con eso terminamos nuestro primer capítulo de esta temporada 6 en este 2025. Señores y señores, estoy muy emocionado por lo que se viene. Apenas va arrancando el año, apenas van a empezar eventos de los que estamos cubriendo, porque sabemos que ya empezó el Australian Open, también sigue la NBA, ya se viene también el Super Bowl, pero de eso la verdad es que no nos metemos mucho porque tampoco sabemos tanto, pero deportes hay un montón y este 2025 seguirá trayéndonos grandes sorpresas y se viene una agenda apretadita y sobre todo cuando llegue el verano con el mundialito de clubes, mundialito de clubes nada más, ¿verdad? Es que es Club FIFA World Cup. En fin, hay muchas cosas por hacer y por ver y por platicar. Señoras y señores, síganos en todas nuestras redes sociales como Los Casillas Oficial, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, que ya estamos a nada de poder llegar a los 4,000 horas de reproducción en YouTube y nos están ayudando un montón. Señoras y señores, como dicen y quiero mucho, vamos a comenzar este año como terminó el anterior. Aquí huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos!